Buenos días, amada y preciosa familia. Qué gozo estar nuevamente conectados para darle la gloria, honra, alabanza y gracias a nuestro Padre que nos ama. Nos bendice con salud, bienestar, provisión y vida abundante. Qué privilegio ser sus hijos y estar en su presencia para aprender a vivir bajo sus principios, para tener una vida de reino completamente diferente a la vida común y corriente, lo que nos distingue como hijos de Dios. Y de hecho, todo lo que hacemos es solo para glorificar su nombre y demostrar que Él es real y está vivo, y por Él vivimos con propósito, y sin Él nada tiene sentido ni valor. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y de manera especial a las personas que se conectan por primera vez. Que todos seamos ministrados y ninguno de nosotros seamos los mismos, sino cada día mejor. Abramos nuestro corazón para que Dios nos hable y que llegue su palabra hasta lo más profundo de nuestro ser, porque sabemos que cuando la palabra de Dios es predicada, produce cambios en nuestro interior, en todo nuestro ser, trayendo sanidad, respuesta a los problemas que pasamos, luz para el camino y verdad para caminar en libertad y sin engaños. En esta ocasión voy a compartir un mensaje que le he titulado Decisiones que marcan nuestro futuro. Como sabemos, somos seres de decisiones. Estas las estamos tomando todos los días y en varios aspectos de nuestra vida. Y sin duda, de ellas depende la condición en que nos encontremos en nuestra vida personal, familiar, profesional y de negocios. Es decir, que todos estamos donde estamos por las decisiones que tomamos. Por eso necesitamos estar completamente dirigidos por Dios para hacer su voluntad, ya que esta sí es buena, agradable y perfecta. Entonces debemos tomar las decisiones en base a su palabra, y esta nos dará un futuro exitoso. Uno de los propósitos de esta enseñanza es cómo tomar las decisiones precisamente cuando estamos pasando tiempos de adversidad, de crisis, y cuando todo está alterado y convulsionado. Es ahí cuando no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, más aún cuando el alma está convulsionada. Estas son las peores decisiones que podemos tomar, que nos van a traer graves consecuencias, que sumadas a las situaciones críticas hacen que se envuelvan en la desesperación. Precisamente cuando estamos siendo sacudidos en varias áreas de nuestra vida, es ahí donde debemos poner toda nuestra confianza en Dios y su palabra, y dejándonos llevar por Él y haciendo prevalecer lo que decimos que somos. Para esto vamos a respaldar con algunos ejemplos de las personas que conocemos en la Biblia para aprender y decidir y tomar las mejores decisiones que la palabra nos manda, y tendremos los mejores resultados y aseguraremos un buen futuro. Comencemos. La primera persona que quiero hablar es de José. Todos sabemos su historia, cómo se encuentra registrado en el capítulo 37 de Génesis, lo que tuvo que vivir y pasar por ser un soñador. Los hermanos le envidiaban y lo odiaron mucho más. Pasó uno de los dolores más fuertes que una persona puede tener. Esto es la traición de los mismos hermanos que llegaron hasta el punto de planear matarlo. No lo lograron, pero le echaron en un pozo en el desierto para que perezca. Finalmente decidieron venderle como esclavo. En esta calidad fue comprado por Potifar y fue acusado injustamente de haber querido abusar de su esposa. Y fue enviado a la cárcel y tuvo que pasar más dificultades. Después de pasar tantas circunstancias adversas y transcurrido el tiempo, José ya no es un siervo ni un esclavo, se convierte en gobernador de todo Egipto. Era la segunda persona importante después de Faraón. Ahora, si miramos durante todo este tiempo que tuvo que pasar situaciones dolorosas y tristes, usted puede verificar en la Biblia que nunca se le ve quejándose, hablando mal de su familia, diciendo que es injusto lo que le hacen con él. Aún tuvo que ir a la cárcel sin haber cometido ningún delito. Su corazón estaba bien guardado, no tenía odio, peor venganza con sus hermanos, ya que cuando ellos van a buscar provisiones para el sustento de toda la casa, no les llega, y más bien José les revela que es el hermano que le vendieron como esclavo. Y es evidente que no tenía heridas en el corazón que le llevara a proceder mal con sus hermanos y vengarse. Al contrario, se reconcilian. Como vemos, la decisión que tomó en el proceso hasta el final fue de no guardar nada incorrecto en su corazón, ni de hablar mal. Y esto le llevó a ser gobernador, y su final fue extraordinario, haciendo bien no solo a un pueblo en general, sino también a su familia. Y como dice en Génesis 50:20 en la Biblia de las Américas, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente.
Como vemos, qué extraordinario futuro que experimentó por haber tomado la decisión de no hacerse mal, ni hacer mal a nadie. Su decisión fue esperar en Dios para ver el cumplimiento de su sueño y llegar a ser bendición. Al contrario, hay muchas personas que no pueden ver nada diferente y avanzar en su vida porque están heridos y enfermos por el dolor y dificultades que tuvieron que vivir, especialmente con los miembros de la familia. Y pasan solo recordando lo malo que tuvieron que pasar con el propósito de que las demás personas les tengan lástima. Esta es la peor decisión que una persona puede tomar. Ahora que usted está recibiendo esta palabra, debe dejar el pasado, no importando cuán duro y difícil haya sido. Debemos entender que todo lo que vivimos en el pasado no es porque Dios así lo quiso. Al contrario, Dios quiere lo bueno, lo mejor y lo bueno y darnos un gran final. En consecuencia, las desgracias, el dolor y las traiciones del pasado se pueden convertir en bendiciones en el futuro si dejamos la manera de vivir, de pensar como las personas del mundo y ser diferentes. Decida salir de esa manera de vivir. Deje de lastimarse y aunque no entienda por qué pasó, atrévase a creer que Dios le llevará a tener un futuro y una esperanza. Sea una persona que está dentro de los propósitos de Dios y no del enemigo, ya que el enemigo quiere dañarle, tenerle herido, resentido y amargado. Pero la acción de Dios, como dice la palabra, es que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces podemos decir, todo lo que viví tiene grandes propósitos para con Dios. Continuemos con la segunda persona. Casi todos sabemos la vida de Job, que en un solo día perdió sus hijos, sus bienes, la salud. Pasó un tiempo de su vida que fue sacudido por Satanás. Sin embargo, a pesar de que estaba pasando cosas terribles, en medio de la presión, Job hizo algo que por una parte le permitió paralizar las acciones de las tinieblas y por otra activar el favor de Dios. Esto es que en medio del dolor y el sufrimiento tomó una decisión que está registrado en Job capítulo 1 versículo 20 en la Reina Valera. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Como vemos, la decisión que le permitió finalizar triunfante es que en medio de toda la conmoción, de pérdida total de su familia, bienes y salud, él no maldijo a Dios. No se quejó, sino que a diferencia de la gran mayoría de nosotros, se postró y adoró. Esto es rendirse y adorar a Dios. Esta decisión que Dios vio en Job fue determinante para su futuro. Como dijimos, lo más común en las personas es quejarse, hablar mal, es decir, maldicen. Pero Job no lo hizo. Podemos concluir que esta actitud y decisión de Job determinó que al final de sus días Dios le diera el doble, como vemos en Job capítulo 42 versículo 10 de la Biblia de las Américas. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Es decir, le restituyó lo que había perdido, pero no solo eso, sino que le agregó el doble. Y en los versículos 12 y 13 dice, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Sobre esta base debemos aprender a tomar decisiones correctas. Pasemos lo que estemos pasando, no nos desesperemos, no nos quejemos, no hablemos mal ni culpemos a las personas, peor a Dios. Ahora usted que está escuchando esta enseñanza, quizá está pasando por problemas financieros, problemas familiares, tiene una crisis total y aún está padeciendo una enfermedad grave, pero en medio de este ataque, póstrese y adore a quien todo lo puede y siga creyendo en la palabra y sus promesas. Esta decisión le llevará a tener un futuro de gloria, como vimos en el caso de Job. Dios no solo que le restituirá lo perdido, sino que añadirá el doble, y todo lo que el enemigo trajo para mal, Dios le tornará para bien. Otra de las personas que tantas veces hemos hablado es de David, y vamos a ver lo que le pasó en 1 Samuel capítulo 30. David había ido a la guerra con sus hombres, pero cuando regresa de la guerra ve que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado e incendiado, y además se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban con ellas, grandes y pequeños. Luego dice que David y la gente que vio el estado en que se encontraba lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Pero la misma gente que, a pesar de que estaba con David, por esta situación que ocurrió, querían apedrearlo, ya que
todo el pueblo estaba amargado. Frente a esta situación angustiosa, veamos la decisión que tomó David. Leamos 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 en la Biblia de las Américas. Y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Como vemos, en los momentos más difíciles tomó la mejor decisión. Esto es que se fortaleció en Dios. Esto mismo es lo que tenemos que hacer cuando nadie está a nuestro lado, cuando todos nos han abandonado y sin razón quieren apedrearnos, y muchas veces lo hacen con su boca. Solo tenemos que buscar a Dios y su fortaleza. Debemos aprender a no buscar refugiarnos en las personas, sino solamente en Dios. Cuando parezca todo perdido y que no se puede ver salida alguna, debemos tomar esta decisión, atrevernos a confiar y fortalecernos en Dios. Ustedes saben que siempre les he recomendado que nunca tomen decisiones cuando el alma está convulsionada. Es el momento de estar quieto y reconocer la voz de Dios y acordarse de todas las promesas y esperar en Él y salir fortalecidos. Recordemos que Dios es especialista en abrirnos caminos donde no hay. Solo debemos atrevernos a creer y esperar, como ya hemos hablado. Esperar en Dios tiene mucho poder, como veremos en otra ocasión. Ustedes saben que hay personas que cuando están en situaciones como estas toman las peores decisiones de quitarse la vida. Esa no es la solución. Esto es darle gusto al diablo. Una persona que está desesperanzada no tiene futuro. Hay algo que debemos hacer, es ir a Dios y decirle: Padre, yo confío en ti, líbrame de todo lo que estoy pasando. Y le consultó lo que debe hacer, y le consulta lo que debe hacer, y debe de esperar su contestación. Como le dijo a David: persíguelos, porque de cierto les alcanzarás a todos. Entonces obedeció, y terminaron matando a todos los enemigos. Además recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, y nada de lo que era de ellos les faltó. David recuperó todo y además tomó todas las ovejas y el ganado de los amalecitas. Es decir, que no solo que recuperó, sino que vinieron con un botín. Como vemos, la condición futura fue mejor por la decisión que tomó de fortalecerse en Dios. Tengamos presente que Dios siempre nos saca en victoria, pero es necesario consultar con Él. Veamos una persona más para ver las decisiones que tomó en tiempos críticos y aún de causa de muerte. Es Daniel. Como todos sabemos, primeramente decidió por convicción el no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y fue el mejor de todos porque había en él un espíritu diferente, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todos en el reino. Y como saben, los demás buscaban un argumento para acusarlo, pero no hallaron nada de qué acusarle, porque era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse. Entonces buscaron la forma de acusarle y se promulgó un mandato del rey que cualquiera que haga petición a cualquier dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Cuando Daniel conoció sobre este mandato y que su incumplimiento traía consecuencias de muerte, ya que debía ser echado en el foso de los leones, Daniel tomó la decisión que está en el capítulo 6, versículo 10 de la Biblia de las Américas. Dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas y en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Como se evidencia frente a la amenaza de muerte, él tomó la mejor decisión. Esto es seguir teniendo comunión con Dios, porque sabemos que quien no tiene comunión con Dios está perdido. Tampoco se intimidó ni hizo las cosas ocultas, sino que en su aposento con las ventanas abiertas continuó arrodillándose 3 veces al día y daba gracias delante de Dios. En los momentos más difíciles debemos decidir orar correctamente. Esto es hablar con Dios y esperar su respuesta. Y además es determinante darle gracias a Dios. Siguiendo con el relato, sabemos que a pesar que le costó tomar la decisión al rey de echarle en el foso de los leones a Daniel, tenía esperanza que Dios le guarde. No puedo relatar todos los acontecimientos, pero usted puede ver todo lo que pasó en el capítulo 6. Cuando fue el rey a ver lo que había pasado, Daniel estaba completamente bien. Y le dijo la razón, que Dios le había enviado un ángel para cerrar la boca de los leones, porque delante de Dios era inocente.
Todo esto le llevó a que este rey emita un decreto que en su dominio todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel. Esto es, que su decisión hizo que todo un pueblo reconozca a Dios. Y además dice que prosperó durante el reinado de Darío, y no solamente sobre este reinado, sino también el de Ciro de Persia. ¡Qué extraordinario! Que por una decisión de mantenerse fiel al Señor y tener una comunión permanente, todas las personas pertenecientes a un reino reconozcan a un solo Dios verdadero. Y además Daniel prosperó durante estos reinados. ¡Qué maravilloso sería que por decisión de una máxima autoridad en este país solamente se le reconozca al Rey de Reyes y Señor de Señores como el Señor de toda esta nación! Otra de las personas de las que hemos hablado tanto es Abraham, que estuvo esperando la promesa por muchos años. Y vamos a ver que su decisión permitió obtener lo que Dios le había prometido. Esto veamos en Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21 en la Reina Valera. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Vimos cómo Dios le da la promesa a los 75 años y tuvo que esperar su cumplimiento 25 años. Y mientras pasaba el tiempo, las condiciones parecían ir todo en contra, porque la promesa de tener un hijo era casi imposible. A los 75 años es una edad poco probable de fertilidad, a los 100 es casi imposible. Además, no solo era él, sino que Sara, su esposa, ya era una mujer anciana, su periodo de fertilidad ya había pasado y no podía tener hijos, era estéril. Como vemos, en medio de toda esta adversidad, Abraham tomó la decisión, como lo vemos en estos versículos, que a pesar de lo que él estaba viviendo con su cuerpo, experimentando con su cuerpo y la realidad de su pareja, él no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y es porque estaba plenamente convencido que el Dios que le había hablado es poderoso para hacer lo que le había prometido. En definitiva, en medio de todas estas imposibilidades, decidió creer. De igual manera, no sé lo que usted está pasando en este momento, que le parece imposible que suceda en su profesión, en su trabajo, familia, y por años no ha visto lo que esperaba. Quiero decirle que si le puede creer a Dios, no viendo las limitaciones y restricciones, sino mirando al invisible, en medio de cualquier imposibilidad humana, espera el milagro más maravilloso que Dios puede hacer con usted. Si Él es capaz de resucitar a lo que está muerto, hoy puede tener su milagro, porque está escrito que para Dios nada es imposible, y lo mismo para los que creen. Ahora consideremos a otra persona muy importante, como lo es el apóstol Pablo. Recordemos lo que tuvo que pasar, como consta en el libro de los Hechos en el capítulo 27, cuando es enviado a Roma. Entre los diferentes momentos que tuvieron que navegar, lo hicieron en medio de vientos huracanados y una gran tormenta. Dice que ellos habían perdido toda esperanza de vida. La tormenta no menguaba, sino que al contrario se ponía cada día peor. Fue tan dura esa tormenta que estuvieron casi 2 semanas con un temporal completamente nublado. No había podido ver la luz del sol ni de las estrellas. Situación que Pablo les había advertido de no hacer el viaje, pero frente a semejantes circunstancias nadie quería escucharle, solamente cuando ya estuvieron en los últimos momentos, cuando les dice lo que está escrito en los versículos 23 y 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sigo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Como vemos, recibe un mensaje de Dios y lo cree, pero además lo comunica, diciéndoles que un ángel del Señor se le apareció y le dijo que no teman, porque nadie va a morir. En consecuencia, la decisión de Pablo fue de hablar vida en medio de las tormentas, donde parece que no hay esperanza de vida, porque todos sabemos cuánto poder tiene la palabra hablada, y podemos ver el final que dice que todos se salvaron saliendo a tierra. Tengamos presente que lo que Dios nos dice en su palabra, eso se va a cumplir, y nosotros debemos apropiarnos de ella, creerla y hablar como dice su palabra: creí, por lo cual hablé. Y su palabra produce resultados de vida. Más aún, Él tiene nuestro futuro en sus manos. De igual manera,
Si en este tiempo está pasando por tormentas y parece que no hay cambio, alguien tiene que levantarse para hacer prevalecer la palabra de Dios. Esto quiere decir que en medio de la tormenta que está pasando, es necesario que usted hable la palabra, que es viva, eficaz y es vida. Como sabemos, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Y lo que decimos es el fruto que terminamos comiendo. Por eso vamos a hablar como hizo Dios en medio del caos. Y todo lo que dijo se creó y cambió el caos en orden. De igual manera, si está pasando por una enfermedad, va a hablar lo que está escrito en la palabra, que por las llagas de Jesucristo somos sanos. No vamos a hablar lo que vemos o sentimos, vamos a hablar lo que Dios quiere hacer. Si está pasando por escasez, va a hablar la palabra creyendo que Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si está debilitado por estar soportando tanta adversidad, es el tiempo de hablar la palabra creyendo, diciendo: fuerte soy. Y en medio de las tantas batallas, vamos a confesar la palabra, que la batalla es del Señor y por eso somos más que vencedores. En general, vamos a hablar bien. Esto es bendecir y no vamos a hablar mal. Esto es decir maldición, porque hemos venido a esta tierra con el propósito de ser bendición y nunca más hablaremos de imposibilidades, sino lo que Dios es capaz de hacer. Esto es grandes milagros y obras maravillosas para nosotros. No puedo dejar de citar a nuestro gran Señor, ejemplo y modelo, como siempre lo hago. Debemos aprender de las decisiones que el Señor toma para ser y vivir como Él. Ustedes saben todo lo que tuvo que pasar en la tierra y especialmente en los últimos momentos de su vida. Sabemos que un discípulo le traicionó, otro tan cercano lo negó y en definitiva todos le abandonaron. Pero adicionalmente tuvo que ir a la cruz sin haber cometido ninguna transgresión y tomó la mejor decisión para que nosotros aprendamos. Esto está en Lucas capítulo 23 versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Como vemos, Jesucristo tomó la decisión de perdonar en medio del dolor más grande de su vida. De igual manera es tan gravitante en la vida de todos nosotros el perdonar, aun cuando nos hayan hecho tanto daño. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros hemos pasado por lo que estaba pasando Jesucristo en la cruz. Y sin embargo decidió perdonar. Una de las razones por las que debo perdonar es tener la convicción de decidir... Una de las razones por las que debo tener la convicción de decidir perdonar es para poner fin a un proceso de dolor. Sobre esta base debemos de entender que la causa, porque siempre vamos a estar con heridas y dolor en el corazón, es por todas las cosas que nos han hecho y hemos tenido que pasar. Esta causa es por la falta de perdón. La falta de perdón les lleva a vivir en un constante dolor. Y en vez de ir de gloria en gloria, van de dolor en dolor. Cuando usted decide no perdonar, le abre las puertas al enemigo. Pero cuando decide perdonar, le cierra las puertas al enemigo. Y el dolor comienza a terminar en su vida. Tenga presente que la mejor decisión es perdonar. Y si usted va a vivir, y usted va a vivir libre. Y además puede llegar a contar con la presencia de Dios, con su gracia y favor. Ya que dice que si uno no perdona, Él tampoco nos perdona. Como decimos, cuando perdonamos nos desatamos de la persona que no perdonamos y especialmente desatamos del poder de Dios para nuestras vidas. Cuando perdonamos, avergonzamos al enemigo y no le da el gusto de verse amargado y resentido por vivir con falta de perdón. Amada familia, no importa lo que nos hayan hecho y dicho, aún las personas que más ama, tome una de las mejores decisiones de su vida. Perdone y recuerde que su futuro será paz, libertad, bienestar aquí en la tierra y vida eterna con el Señor. Como vemos, las decisiones que tomaron estas personas en los momentos más difíciles de su vida determinaron grandes resultados y un extraordinario futuro. Lo que nos debe llevar a tomar las decisiones basadas en la palabra conforme a su voluntad y esperar los grandes resultados de Dios, que como hemos visto no solo tiene una connotación personal, sino también familiar y de toda una nación. No quiero terminar sin antes invitarle a usted que ha escuchado este mensaje y se ha unido por primera vez a esta transmisión
a que tome lo que hemos hablado, la mejor decisión de su vida, de entregarle su corazón y su vida a Jesucristo, quien entregó su vida por usted, y reciba el mayor de los milagros, que es la salvación. Esto lo puede hacer con una oración. Le voy a guiar para que repita después de mí. Dígale: amado Dios, tú conoces mi vida. Reconozco delante de ti que soy un pecador. Estoy arrepentido de todo lo malo que hice y lo mal que viví. Te pido perdón por mi vida pasada y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mí, por tu inmenso amor, y resucitaste y estás vivo. Por eso te pido que ahora vivas en mi corazón, y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la salvación, gracias por hacerme libre y escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, le felicito por esta decisión. Siga caminando, puesto los ojos solo en Él, y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes quiero recordarles lo que dice Deuteronomio 30:19 en la traducción en el lenguaje actual. Al cielo y a la tierra. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Si sabemos que la vida es Jesucristo y Él es la palabra, decidamos vivir la palabra y en bendición, y tendremos la seguridad que nuestro futuro está en las manos del Señor. Esto es, que estaremos bien, y el final es mejor que el principio. Tome las decisiones que determinan su destino. Las decisiones son trascendentales, es decir, no solo inciden en el presente, sino también en nuestro futuro. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz, y que esta semana sea una semana donde experimentemos el poder y la gloria del Señor todos los días. Buenos días.